Tengan buen día, mis queridos hermanos y hermanas de Iglesia Familia Ebenezer Candelaria. Bendiciones a nuestros hermanos allá en Buenaventura, allá en el Pacífico. Bendiciones a nuestros hermanos todos en Cartagena y en Uruaco. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Quiero hoy con ustedes, en este tiempo de tanta calamidad, de salud y economía, hablar del cristianismo puro. Hoy en día hay una proliferación de cristianismo, pero que deja en tela de juicio de lo que esa palabra maravillosa contempla, que es Cristo mismo. Y estaré compartiendo el título, Una circuncisión de cuarta dimensión. Para ello estaremos viéndome en el libro de Génesis, capítulo 22, del versículo del 6 al 14. Pero queremos estar orando a esta hora para poner ese texto y nuestras vidas en manos del Señor. Por eso oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres tú, bendito sea tu nombre, bendito es tu reino. Oh mi Rey, bendita tu creación, oh Dios, que en gran manera la creaste buena. Gracias, Señor, te damos por nuestra existencia. Gracias por nuestra salvación en tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por los santos apóstoles de las Escrituras. Gracias por tu reino, por tu pueblo de Israel. Gracias. Ahora te pido por todas las familias, Señor, que están conectadas a esta hora, recibiendo, oh Dios, tu bendición. Oro porque esas familias hoy sean bendecidas con esta palabra, Dios mío. Bendíceles, mi Rey, te lo pido en el nombre de Jesús. A ese hombre, a ese padre, a esa mujer, a esa madre, a esos hijos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que les bendiga a esos hermanos. Bendíceles, Señor, a cada anciano, a cada líder, a cada miembro de esta congregación, a cada visita, a cada persona que debemos alcanzar para ti. Bendice a nuestros amigos en las redes sociales. Bendícele, Padre, a nuestros hermanos ministros de otras iglesias. Sean benditos estos ministerios, Señor, en tu nombre. Gracias por el perdón con el cual contamos cada día, Señor, y podemos enfrentar la maldad de cada mañana. Gracias, mi Señor. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar leyendo para todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó, y el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová serás provisto. Gloria al Señor. Muchas discusiones,
muchos desasosiegos, aún hay mucha controversia entre un ministerio y otro, entre el mundo mismo y los hermanos convertidos. El desasosiego será verdadero, será falso. Esa es la vida cristiana. Así es que Dios quiere que seamos como su hijo. Ese es el modelo de Dios. Hoy en día se necesita mucho de vivir el verdadero cristianismo, la verdadera fe. Por eso he dedicado esta media hora a que estas familias podamos hoy recibir de parte de Dios un trazo, un lineamiento de parte de esta palabra de Dios, para que nosotros como familia podamos vivir el cristianismo puro de Dios y estar disfrutando de sus beneficios, de sus ventajas. Quiero compartir contigo en este texto 3 acciones inherentes del cristianismo. 3 acciones inherentes del cristianismo. Y la primera acción inherente para tener un cristianismo puro y verdadero es la circuncisión divina. En los tiempos de la antigüedad, Israel recibió de parte de Dios que debía circuncidar en el prepucio al niño de 8 días de nacido. Y así el pueblo de Israel guardó esta costumbre como señal del pacto de Dios con Abraham. Pero que la Biblia nos arroja unos resultados maravillosos. Dios, a través del libro de los profetas y en el Nuevo Testamento, dejó sentado y explicado que ya en verdad nosotros sabemos de que no es tanto circuncidarse el prepucio, sino es que Dios en verdad quiere cambiar el corazón del hombre, cambiarlo. Tanto así que en el libro de Ezequiel dice que Dios nos quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Y la Biblia dice en el libro de los apóstoles que la circuncisión es la que Dios hace en el corazón del hombre. Y en este pasaje, en esta narración de la vida de nuestro patriarca de la fe, Abraham, vemos cómo Dios empieza a pedir a Abraham un sacrificio en su hijo. Y Abraham salió precisamente a cumplir con ese voto a Dios, en obediencia a Dios. Aquí queda enmarcado la obediencia. Dios necesita que nosotros seamos circuncidados por Él en nuestro corazón para poder obedecerle. Dios ha puesto, dice la Biblia en el libro de Efesios, su Espíritu Santo como sello de garantía en el corazón del hombre. Precisamente esa circuncisión de la cual Dios venía hablando y es esa circuncisión que Dios está haciendo en cada persona cuando cree. Abraham, lo más probable es que Abraham, como uno de nosotros, agarró a su hijo y pensó, como muchos de nosotros, que Dios estaba tratando con su hijo. Pero Dios no estaba tratando con Isaac. El trato de Dios no era con Isaac. El trato de Dios era con Abraham. Y miramos cómo en la escena el hijo de Abraham empieza a caminar rumbo a ese altar y le hace las preguntas a su padre, y el cordero. Y Abraham, muy profeta, Dios proveerá a mi hijo. Él iba enfocado, pero estoy seguro que así por mucho tiempo nosotros siempre pensamos que Dios estaba tratando con Isaac, e incluso estábamos pensando que Dios está tratando con Sara, incluso con los siervos que quedaron allá abajo con los asnos, o a un lado con los asnos, pero no, Dios estaba tratando con Abraham. Cuando Abraham agarró ese cuchillo para podérselo pasar a su hijo por la garganta, vemos cómo Dios interviene. Y Dios le dice: detén tu mano, Abraham. Ya conozco que me amas. No dice que Dios dijo: ya conozco que Isaac me ama. Dios estaba tratando con el patriarca de la fe, con el padre de la fe. Asimismo, cuando nosotros llegamos al evangelio de primero, cuando nosotros Dios nos hace un llamado, cuando nosotros escuchamos el evangelio y hemos creído, nosotros nos convertimos en ese varón de Dios, en ese hombre de Dios, en ese padre espiritual de nuestra familia, ya que estamos hoy
en la escuela dominical, en ese hombre, en el caso de Abraham, porque Abraham era el hombre en ese entonces, pero también hay casos, ahora que Dios ha dispensado al pueblo gentil, hay mujeres que han llegado al evangelio primero, y Dios trata con hombre o mujer, el primero que llegue, con esas personas, precisamente a circuncidar su corazón. Dios trata con el corazón del hombre. ¿En qué consiste el trato de Dios con Abraham? Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, por el cual iba a ser bendita todas las familias de la tierra, por el cual Abraham iba a recibir a una familia grandísima, iba a ser padre de muchedumbre. Isaac era ese hijo, y eso era lo que Abraham amaba. Y sabe que Dios empieza a quitar de nuestro corazón aquello que va a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. En este caso estoy seguro que como Isaac era la esperanza, porque Dios mismo se lo prometió a Abraham, Abraham tenía a Isaac entronado, era su hijo pechichón, gloria al Señor, era su hijo mimado y era su esperanza en convertirse en el hombre que no tenía hijos, pero que se iba a convertir en un hombre con muchos hijos. Y Dios dice, bueno, ese muchacho, pásamelo acá, ven y sacrifícamelo, que voy a circuncidar un corazón. Abraham y muchos de nosotros hasta ahora, gloria al Señor, nos podemos dar cuenta. Digo hasta ahora es en estos siglos para acá, no estoy diciendo que hoy, sino que de siglos para acá, de estos años mileniales para acá, del siglo XXI para acá, hemos visto cómo Dios trató fue con Abraham, cómo ese cuchillo, Dios cuando Abraham levantó su mano, Dios se lo pasó a Abraham por su corazón y Dios quitó a Isaac de ahí y puso su nombre, puso ahí a él, gloria al Señor. La fuente de la circuncisión del hombre es Dios mismo con su palabra. Cuando Dios quitó el amor que Abraham tenía hacia su hijo en exceso para poner el amor de Abraham hacia Dios, ahí Dios circuncidó el corazón de Abraham. Muchos de nosotros en la familia vamos a pasar por este proceso de que Dios circuncide nuestro corazón. Podemos vestirnos de evangélico, podemos vestirnos de camisa manga larga, podemos vestirnos de faldas largotas por acá, de corbatas, y la imagen que nos vendieron en el siglo XIX de lo que eran los evangélicos y de la Biblia, gloria al Señor, negra o café bajo el brazo como señal de que sí somos hijos de Dios, sí somos hombres de fe. Nada que ver con eso. Es la circuncisión que Dios hace en el corazón del hombre. Aquí empieza el verdadero cristiano puro, el verdadero cristiano en este mundo. Dios quita ese amor hacia las cosas de este mundo y las coloca en tercer lugar. Aún nuestra esposa, aún nuestros hijos no pueden ocupar el lugar de Dios. Dios debe colocarse en primer lugar. Jamás podremos amar a Dios sobre todas las cosas si Dios no es colocado ahí. Cuando Dios coloca su Espíritu Santo en el corazón, la palabra de Dios debe ser un cuchillo que debe quitar de nuestro corazón aquello que ocupa el lugar de Dios. Y Dios lo hizo con Abraham. Dios no estaba pretendiendo para nada matar al niño, estaba tratando con el corazón de Abraham. Una circuncisión divina, Dios lo hizo. Lo segundo es el sacrificio vivo. Fíjense que Isaac estaba vivo y, como decía ahorita, era la fuente de adoración de tanto Abraham como de Sara y de muchos. Gloria al Señor, el hijo de la promesa. Y Dios se lo pide en sacrificio. Aleluya. Pero fíjese que hay un paralelo entre este texto, este sacrificio de Isaac, con el libro hebreo cuando dice que Dios, de manera simbólica, en sentido figurado, le devolvió su hijo muerto vivo ahora a Abraham cuando Dios detiene su mano, la mano no de Dios, sino la mano de Abraham sobre su niño,
como ya vimos anteriormente, porque no era el trato de Dios con Isaac, sino con Abraham. El cuchillo de Abraham no pasó por la garganta de Isaac, pero sí el cuchillo de Dios pasó por el corazón de Abraham, aleluya, logrando su objetivo. Ahora Dios está diciendo de que hay que siempre presentarnos a Él como en sacrificio vivo. Dios te pide un sacrificio y es que entregues a aquello que amas, a aquella persona. Gloria al Señor. Nosotros mismos, a través del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. Es el verdadero culto que tiene razón a Dios. Entonces, vemos esta segunda acción inherente del cristianismo y es sacrificio vivo. Todo el que es cristiano debe darse en sacrificio vivo a Dios. No existe el cristiano si no se da en sacrificio vivo. El sacrificio vivo no es que usted se va a matar para Dios, sino que se va a entregar a Dios en vida. No como muchos hoy en día que piensan en el hecho de muerte, que le oren o le recen los santos óleos, que le echen agüita esparcida y lo bauticen y le digan el nombre del Padre, del Hijo y pidan perdón y se mueran. Dios no está hablando de eso. Está hablando de que en vida debemos entregarnos en sacrificio vivo a Dios. Nosotros debemos hacer el ejemplo de Cristo, hacer como Cristo hizo. En vida entregarnos a Dios para servirle a Dios en vida. Sacrificio vivo es que en esta vida nosotros vamos a hacer un sacrificio que vamos a estar andando por ahí, caminando por fe, en fe y para fe, siguiendo los parámetros de Dios, siguiendo el camino del Señor, sufriendo lo que Jesús sufrió, hablando del vituperio, la injuria, las calumnias de este mundo malvado y maligno, así como Abraham podía sufrir los ataques de Sara, de sus siervos, aún de su mismo hijo, diciendo, papi, ¿dónde está el sacrificio? Así debemos nosotros caminar en sacrificio vivo, agradable a Dios. Nosotros como padres de familia, ¿cuánto necesita Dios que nos entreguemos en sacrificio vivo para que Dios haga la obra en nuestra familia? Para que Dios haga la obra en nuestra casa. Todo el mundo quiere agarrar la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Abraham recibió la misma promesa, pero a Abraham le tocó mostrarse a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, obedeciendo a Dios. Ese sacrificio vivo tiene mucho que ver con sacrificarnos en cuanto a la manera de andar, de actuar. Explico un poco. Nosotros somos de carne, somos seres humanos, con un temperamento, con un carácter formado por el mundo antes de convertirnos. Y ya en Cristo empezó un carácter nuevo a formarse en nosotros. Nosotros somos de espíritu suicida, nosotros tenemos mente que es muy rápida y siempre de continuo es al mal. A ese sacrificio que Dios nos lleva, a que nosotros ya empecemos a renunciar a esas cosas y empecemos a buscar las cosas de arriba, a buscar hacer la voluntad de Dios en mi casa, en mi familia, en mis hijos, mi esposa, en mi vida, para ver la gloria de Dios, para que se cumpla la palabra de creer en el Señor Jesucristo y que seas salvo tú y tu casa. Dios necesita que nosotros en verdad seamos un sacrificio vivo, santo y agradable. Jesús, para agradar a Dios, tuvo un sacrificio vivo. Usted, varón que me escucha, para ser un verdadero cristiano en su familia, tiene que ser sacrificado. Aleluya. Usted, varón que me escucha, tiene que ser sacrificada a Dios. Repito, no es de entregarse a muerte pasándole cuchillo por garganta o suicidarse con una pistola, no. Es entregarse al sufrimiento de esta vida, pero esperando la recompensa de Dios. Cosas que nos va a gustar hacer porque estamos viciados en nuestra carne, pero que renunciaremos a estas cosas como a la vida de placer por tal de consagrarnos a Dios, por vivir una vida íntegra ante Dios, acostumbrada a la mentira y que ya no vamos a estar mintiendo, sino que vamos a estar viviendo para Dios, viviendo la verdad. Si antes nos gustaba robar, no robaremos. Si antes nos gustaba injuriar, ya no andamos en estas cosas. Dios quiere que en verdad seamos un sacrificio vivo. El que era fornicario, dice la Biblia, no fornique más. Ese se habla de sacrificio vivo. Ya dejar de hacer las cosas que en el pasado hacíamos y enfocarnos a la que Dios quiere que hoy hagamos para su gloria y su honra, para agradarle. Estamos hablando de la familia. Si usted quiere tener una familia bendecida con Abraham, usted necesita entregarse en sacrificio vivo a Dios. Gloria al Señor. Y lo tercero es la práctica al amor al prójimo.
sabe que esta palabra amor al prójimo nos ha dado a nosotros muy duro. Y es que muchas veces nos portamos mal en la calle, con los amigos, incluso con la gente que no conocemos. Pero con lo de la casa, porque la palabra prójimo significa aquel más cercano. Y el más cercano a nosotros es nuestro cónyuge, son nuestros hijos. Y así, en ese orden de ideas, ese radio de acción se va extendiendo. No hay cristiano puro y verdadero si no tiene amor al prójimo. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero que no aplica, no practica el amor al prójimo. Y se nota con la manera como solucionamos los problemas. Quiero llevarte a una situación real que nos está pasando. Todo creyente verdadero, todo cristiano que en verdad es puro, va a pasar por situaciones difíciles. Casi siempre o siempre cuando nos convertimos en el Señor, pasamos por momentos de escasez, pasamos por momentos de desempleo, pasamos por momentos de dificultad económica, por momentos de divorcios, por momentos de que los hijos, nosotros estamos entregados al Señor en la iglesia y nuestros hijos se quieren como escarrear hacia el mundo y ya cuando cumplen la mayoría de edad son tendientes a irse al mundo. Empezamos a sufrir eso, gloria al Señor. Entonces, bajo ese orden de ideas, sin recursos, sin dinero, y sale un otro hijo diciendo, como dice mi querido nieto, llorándome así, tengo mucha hambre. Es muy dramático cuando se respecta a pedir la comida. Dice, yo tengo mucha hambre. Imagínese usted, convertido al Señor, acostumbrado en el mundo de pronto a tener todo en su casa, entre comillas, porque si no tenía a Cristo no tenía todo. Y su esposa diciendo, mira, nos falta esto, nos falta aquello. Viene su hijo y dice, tengo mucha hambre. Y usted leyendo la Biblia. Imagínese esa escena. Una escena muy fuerte. Pero el cristianismo puro tiene que saber de que ahí está Dios circuncidando nuestro corazón. Ahí está Dios pidiendo y exigiendo nuestro sacrificio vivo. Y ahí está Dios también diciendo, bueno, muestra tu amor al prójimo. Ahí, muéstralo. ¿Usted se imagina si Abraham no había sido circuncidado? No había sido el padre de la fe. Si Abraham no pasa esa prueba, no había sido el padre de la fe. Hoy en día nosotros cristianos evangélicos tenemos que prepararnos porque Dios toca circuncidarnos en ese momento. Estoy seguro que Abraham, cuando el hijo le dijo, padre, ¿y dónde está el cordero? Estoy seguro que de pronto esto le iba a mover a Abraham sus sentimientos hacia su hijo. Pero en ese momento él tenía que saber que tenía que entregarse en sacrificio vivo a Dios. Tenía que agradar a Dios. Así nosotros, hoy en día, usted cristiano evangélico, usted tiene que vencer esas situaciones difíciles de la vida. Esas situaciones difíciles en su familia, en su casa, con su esposa, con sus hijos. Hay algo maravilloso que Jesucristo prometió en el Evangelio y es que una vez nosotros santificados, una vez nosotros convertidos, una vez logrado el propósito de consagración en nuestras vidas a Dios, Dios nos devolverá a nuestros familiares. Dios restaurará nuestras finanzas. Dios devolverá aquello. Dios está tratando no solamente con nuestra esposa, con nuestros hijos en ese proceso de desierto que llamamos nosotros los cristianos evangélicos, circuncidando los corazones de ellos, sino principalmente a ti y a mí, varón, los primeros convertidos en casa. Y esto se sufre. Esto se sufre. ¿Tú te imaginas la cantaleta de Sara? ¿Para dónde iba mi hijo? Toca sufrir la cantaleta de la mujer inconversa. Toca no desenfocarse, ir directo al blanco. Jehová me está llamando y yo voy para eso. Yo me voy a consagrar. Aleluya. Debemos quitar nuestras manos de nuestro cónyuge inconverso y también de nuestros hijos y enfocarnos de que Dios está tratando con nosotros para hacernos un cristiano puro. Y como dice el título del mensaje, para una circuncisión de cuarta dimensión. Esto sucede en la fe. Dios lo hace. Dios verdaderamente cambia el corazón del hombre. Debemos desarrollar esa gran paciencia de Dios en nuestra vida. Precisamente cuando uno se consagra a Dios como cristiano puro, uno desarrolla esa gran paciencia que habla en las cartas pastorales de los santos. Ni siquiera habla de paciencia, habla de la gran paciencia de los santos. Por eso es que muchos hoy en día han fracasado en el cristianismo, porque no desarrollamos, no nos metemos en el rol de desarrollar esa gran paciencia que Dios necesita que tengamos con nuestras vidas para con este mundo, con las relaciones conyugales, con las relaciones con nuestros hijos. Y también demostrar ese amor.
estas tres cosas, como son quitar la mano a nuestros familiares, demostrar ese amor a nuestros prójimos y estar siempre enfocados, gloria al Señor, a desarrollar esa gran paciencia, es lo que nos lleva a ser un cristiano puro y verdadero. Dios necesita en estos tiempos hombres y mujeres de Dios que se dediquen a lo que Dios los llamó, a ser unos hijos de Dios puros. Y te repito, que Dios circuncide nuestro corazón, que las emociones por el dolor que estén sufriendo tus hijos y tu esposa porque les hace falta comida, no te desvíe del llamado que Dios te haya hecho, de la línea, a desviarte de la línea que Dios te ha trazado, sino que empieces a desarrollar esa gran paciencia, que empieces a entregarte a Dios como un sacrificio vivo, que empieces a buscar el alineamiento que Dios ha trazado para nosotros y que nuestros hijos no nos muevan las emociones. Jesucristo dijo de manera imperativa: amad a vuestros enemigos. Voy al último punto, que es amor al prójimo, porque aquí es donde muchos nos perdemos. ¿De qué nos sirve a nosotros aplicar la Biblia excusándonos si no amamos a nuestra esposa, aunque sea inconversa? Hombres en este mundo han dejado sentado el precedente en las estadísticas que los matrimonios que más se están divorciando hoy en día son los cristianos evangélicos. Terrible esto. Endurecen su corazón. Y no estoy diciendo ahora que Dios está obligándolos a seguir unidos a alguien que ya no quieren. Pero Jesús lo dijo, es porque ustedes endurecieron su corazón. Estoy hablando, volviendo al primer punto, de la circuncisión divina. Que Dios, cuando circuncida un corazón, lo circuncida, lo cambia por completo. Hace un corazón, verdaderamente lo llena de fe y de fuerza, sensible al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que cuando nos presentamos a Dios un sacrificio vivo, Dios desarrolla en nosotros esa gran paciencia. Y que debemos, gloria al Señor, estar siempre ahí, buscando esa dirección divina, practicando el amor al prójimo. Estas tres acciones deben estar presentes en todo aquel que es creyente. No podemos endurecer el corazón con el prójimo. Si Dios dijo que amáramos a uno de nuestros enemigos, de manera imperativa dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. ¿Cuánto más a tu cónyuge? ¿Cuánto más a tus hijos? Y cuando hablo de amar, no estoy hablando de la parte sentimental, sino en verdad mostrar el amor de Dios. Ese amor compasivo, ese amor comprensivo, ese amor que siempre va a abrir las puertas a que ellos también sean salvos, porque ese es el rol. Abraham debía convertirse en el padre de las multitudes. Abraham debía convertirse en el padre de la fe, en nuestro padre de fe. Y Abraham pasó su prueba. Dios pasó su cuchillo, circuncidó su corazón. Aleluya. Dios a Abraham, gloria a Jesús, lo llevó a sacrificarse en vida para Dios, entregándola a su hijo. Y Abraham mostró el amor al prójimo, dando a su hijo en favor de la fe de todas las familias de la tierra, porque Hebreo lo revela. En sentido figurado, Dios lo recibió y se lo entregó vivo. De la muerte se lo entregó vivo. Y ese es el paralelo que hay con Cristo Jesús. Así Dios nos dio a Jesús su Hijo. Jesús murió para que nuestra fe dé origen a un cristiano puro, circuncidado de todo corazón. Gloria a Jesucristo, aleluya. Que amemos al prójimo y que seamos sacrificio vivo a Dios. Dios necesita que hoy en día nosotros pongamos en práctica esta vida cristiana. Como hombres y mujeres de Dios, debemos saber que no pueden faltar estas acciones en nosotros como cristianos. Nuevamente te digo, debemos dejar que Dios circuncide nuestro corazón. Las situaciones difíciles que estamos pasando en nuestra familia es Dios tratando con nosotros. Es tiempo de ayunar, ayunamos. Es tiempo de llorar, lloramos. Es tiempo de reír, reímos. Pero es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de que Dios quite aquello que ocupe su lugar en nuestro corazón. Es tiempo de que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo a Dios para ser unos cristianos de verdad. Y es tiempo de que practiquemos el amor al prójimo. Que mostremos de que ciertamente Dios está en nosotros, amando a uno de nuestros enemigos,
Repito, si lo dio imperativamente Dios para los enemigos, ¿cuánto más para tu cónyuge? No endurezcamos nuestro corazón. Más bien busquemos a Dios. Busquemos a Dios en verdad. Busquemos a Dios en verdad, que Él circuncida nuestro corazón, que Él sea recibiendo el sacrificio vivo y que Él sea verdaderamente la fuente del amor hacia nuestra pareja, a nuestros hijos. Hoy, gracias a Dios, yo puedo disfrutar ya mi familia completa en los evangelios, gloria al Señor. Estoy hablando del lenguaje de Dios, el lenguaje de Abraham. Dios proveerá el amor para darlo. Dios proveerá el poder, la unción para sostenernos. Dios proveerá. Dios hará que nosotros en este mundo corrupto, malvado y maligno nos mantengamos como hombres y mujeres de fe, cristianos verdaderos, no que estemos actuando como Dios nos mandó. El cristiano actúa como Cristo andó. El cristiano sigue los alineamientos que Dios hizo. Aleluya. Abraham con nosotros es ese pueblo de Dios. Porque Abraham fue que abrió la puerta no solamente a Israel, sino a nosotros gentiles. En Abraham quedó sentado la promesa a nosotros los gentiles. Aunque Israel no lo entendió, pero ya nosotros hoy sí lo entendemos. Y Dios quiere que en el pueblo gentil hayan hombres y mujeres puros de Dios. Cristianos puros, circuncidados en cuarta dimensión, en la fe de Dios. Aleluya. Hombres y mujeres que Dios nos circuncidó, que Dios nos selló con su espíritu, que nos puso su amor en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5, que Dios, gloria al Señor, nos recibió en sacrificio vivo. Vale la pena vivir toda la vida, aleluya, en este mundo malvado y maligno, guardándonos para Dios en sacrificio vivo, un culto agradable a Dios. Y vale la pena, gloria al Señor, vivir esa vida amando a nuestro prójimo. Vale la pena, Dios recompensará. Abraham dijo, Dios proveerá. En el monte Jehová serás provisto. Esto quiere decir, siguiendo el alineamiento de Dios, Dios nos dará la provisión para ser esos cristianos puros y verdaderos ante este tiempo tan malvado, donde la gente piensa tan mal, donde hoy en día parece de que ya Cristo viniera porque la maldad se ha incrementado. Hoy, varón, usted que me escucha, usted anciano, empiece a dejar que Dios trate con usted. No empiece a ver a su familia con desprecio diciendo, no, Dios está tratando contigo, mujer, Dios está tratando con estos hijos míos. No, es contigo que Dios está tratando. Es conmigo, con nosotros primero. Y así en ese orden de ideas, también trata con ellos en sus extensiones, pero primeramente con el Padre de la fe, primeramente con el que fue primero en su casa. Así que mi querido hermano y hermana, Dios está llamándonos a en este tiempo tan difícil guardar la fe, vivir por fe y mostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos de la nueva imagen de Dios, Cristo Jesús. Hoy te invito, mi querido hermano, a entregarte a Dios, aleluya, para que Dios te selle, te circuncide tu corazón y garantizando así tu salvación. Hoy te invito, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, a entregarte a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el culto que verdaderamente vale la pena. Es el razonable a Dios. Es el que agrada a Dios. Y hoy te invito a practicar el amor al prójimo. Camina en estos hombres de fe que el libro de Hebreos dice que Abraham, aleluya, es ese ejemplo maravilloso. Y muchos hombres más fueron ejemplos maravillosos de caminar en fe. Aleluya. De ser hijos de Dios verdaderos ante una comunidad malvada, ante un tiempo malo. Hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, Dios necesita que sus cristianos, sus hijos, aún la misma Biblia dice que la misma tierra gime, orando y pidiendo a Dios por la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que tú y yo salgamos a flote, mostrando de quién somos hijos, de Dios, amando al prójimo, entregándonos en servicio santo de Dios, porque para que Dios nos circuncide. Aleluya. Si usted este mensaje le ha llegado al corazón, le invito a inclinar su rostro donde está. Incline su rostro y dejemos que Dios haga ese trabajo. Es Dios quien nos introduce a una vida cristiana verdadera. Si usted se entrega en sacrificio vivo para que ama a su prójimo como usted mismo. Ahí le invito a inclinar su rostro y orar. Repita conmigo: Señor Jesús, escuché tu mensaje hoy. Quiero ser un cristiano verdadero, puro
ayúdame a ser ese cristiano. Estas acciones que no falten en mí, circuncídame, heme aquí como sacrificio vivo y quiero amar a mi prójimo. Dile al Señor Jesús que entra a tu vida y te transforme. Repite conmigo: Señor Jesús, entra a mi vida y transfórmala. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonar mis pecados, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas personas, por esta familia, Dios mío, oh Señor, que han dispuesto su corazón a ser cristianos verdaderos, a que estas transacciones no falten en ellos, Señor, que tu mano no falte circuncidando su corazón, porque están creyendo tu palabra. Que, oh Señor, su entrega en sacrificio vivo a ti, Señor, no falle, no falte, porque tú lo recibes con agrado, Señor, en culto racional a ti, Señor. Que humillados ante ti, Señor, nos entreguemos en verdad el sacrificio vivo, como hijos tuyos, como creación tuya para ser hijos tuyos, Señor. Y que el objetivo tuyo, Señor, el propósito de amarnos unos a los otros, de que el prójimo sienta que tú estás amándonos en nosotros, se cumpla, Señor. Bendigo a esta familia, bendigo a los ministros, bendigo a los líderes, bendigo en el nombre de Jesús a los amigos, a las personas que nos escuchan, las bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque sé que tú lo haces, Dios. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Circuncídanos, recíbenos el sacrificio vivo y, Señor, pon tu amor en nosotros para que nosotros practiquemos el amor unos a los otros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le está bendiciendo, gloria al Señor. Cristianismo puro, circuncidados en cuarta dimensión.